el Cordobazo fue una escuela, porque fue un gran escenario donde uno practicó, digamos, lo que era el periodismo espontáneo, no ese periodismo que te dicen vaya a hacer una nota fulano, mengano. Nosotros no, era un periodismo ágil, era un periodismo espontáneo y ágil. Sí, eso lo quiero resaltar, porque aparte de tener 22 años, no éramos una luminaria, digamos, de saber exactamente lo que estábamos haciendo. Estábamos registrando, pero no éramos tipos que estábamos mandados para decir ustedes hagan esto, hacíamos lo que podíamos en el momento que podíamos. Por eso que es importante la edad también. Sí. Además hay una cosa que vos dijiste hace un tiempo atrás que tiene un contenido muy profundo, que vos dijiste, no nos dimos cuenta de que estábamos adentro de la historia. Exactamente. Porque si no las cosas hubieran sido muy diferentes. Ahora, bueno, no sé si nos tenemos que presentar, nos presentemos. Sí, yo me llamo Isaac Silvermana, el señor es Horacio Milanés. Trabajábamos para diferentes medios, si bien no éramos socios, sí compartíamos el trabajo. Él trabajó para Clarín, yo para La Nación, La Prensa, e hicimos un negocio con la revista Así también, con la cual sacaron un número extraordinario de los hechos desarrollados. Ahora, yo quisiera contar una parte. Bueno, cómo no. Con Isaac, 48, 72 horas del Cordobazo, vamos a la CGT en la avenida Vélez Arfield, casi esquina 27 de abril, que había un plenario a ver si conseguíamos algún dato. Cuando llegamos, el plenario ya había terminado. Él se queda en el bar de la esquina, yo entro a la CGT a ver si conseguíamos alguna persona conocida que nos tirara algún dato. Subo arriba, no había nadie, y abajo me doy con un hecho muy curioso a tener en cuenta. Unos delegados del ESMATA estaban conversando con unos delegados de UOM. ¿Qué había de raro en el tema? Que en ese momento UOM y ESMATA estaban en graves conflictos para disputarse los afiliados, que tenían que pasar al ESMATA. El caso, como ser de FIA, pertenecía a UOM, después pasó a ESMATA. Entonces, entre esos delegados de la UOM, había dos compañeros míos, que yo había trabajado en la misma fábrica que ellos hace un año antes. Cuando me arrimo y estaban conversando, se callan, los amigos míos, que yo había sido compañero de trabajo de ellos, me presentan y prácticamente se da por terminada la conversación, pero dejan entrever de que algo iba a pasar. Cuando salgo de la CGT, me encuentro con dos amigos míos personales que trabajaban en Renault. Entonces hablo con ellos y me dicen de que esta vez van a ir preparados a luchar. Le digo, ¿pero cómo van a ir a luchar? Le digo, ¿se van a enfrentar? No, dice, después de lo que nos hicieron en la asamblea, dice, esta vez se terminó, dice, vamos a enfrentar a la policía. Para recordar, el día 14 de mayo del 69 se hace una asamblea del ESMATA en el Córdoba Sport, en la calle Alvear, entre Santa Rosa y Avenida Olmo. La policía los espera a la salida de la asamblea y los castiga muy duramente, muy duramente, con cualquier cantidad de heridos, un montón de gente presa, todo. Esa asamblea es uno de los factores determinantes para el paro. ¿Qué se trataba en la asamblea? Se trataba la quita del sábado inglés, el congelamiento de los salarios y de los puestos de trabajo. Ese fue uno de los detonantes más grandes en la cual se produce el Cordobazo. Vamos a entrar ahora al histórico día 29. Pero antes del 29 voy a dar un dato muy interesante. Muy interesante, poco conocido. Porque a la mañana nos convocan a la jefatura, a los periodistas, a la oficina de prensa. Creo que estaba
la tela fría, o no me acuerdo quién era jefe policial, el que estaba a cargo de la parte prensa, de la oficina de prensa de policía. Entonces nos llamó, nos convocó a los que andábamos en la calle, a todos los reporteros, especialmente para pedirnos que ese día, el 29, nos pusiéramos casco todos. Entonces cada uno, y nos habían indicado que nos teníamos que poner casco blanco con la inscripción de prensa para que nos ubique. Quiere decir que la policía estaba perfectamente, sabía perfectamente lo que iba a suceder el 29, la magnitud que iba a tener. Pero yo me acuerdo que él tenía un casco blanco y yo salí a comprar un casco. En ese momento no había muchas casas de moto y no conseguí uno blanco, compré uno rojo. Parecía un bombero cuando me lo puse. Pero, curiosamente, le puse unas letras doradas por prevención. Ya la policía nos había previsto 24 horas antes. Pero nosotros tenemos una base, digamos, una oficina en un conocido restaurante y confitería que era la confitería El Molino, que estamos prácticamente, nos llamaban, era una base de operaciones que teníamos con él, que nos llamaban, nos convocaban si sucedía algo. Y justamente estábamos en El Molino con él y cae un avión de la Fuerza Aérea que supuestamente lo había venido a buscar al gobernador Caballero para llevarlo a Buenos Aires por órdenes presidenciales. Perdona, aclara que fue la noche del 28. La noche del 28, tipo 9 de la noche, nos avisan, entonces agarramos un taxi, un remi, y nos vamos a la calle Juan B. Justo y la Avenida Japón. Entonces, de noche, sin luz, andaba Milanesio con las cámaras de la época, que eran cámaras comunes, visor directo, algunas cosas con flash, fotografiando digamos, todo el accidente. ¿Qué había pasado? A Caballero le dijeron que no fuera en el avión a Buenos Aires. Entonces el avión vuelve solo, que iban un par de civiles y los pilotos y los ayudantes de piloto, en los cuales mueren, tengo los datos precisos que se los voy a dar después, mueren en ese accidente que explota arriba de las estaciones de servicio. Sí, al frente estaba. ¿Qué pasó? Vinimos al laboratorio, estuvimos trabajando toda la noche, cansado, él se descompuso de haber visto lo que fotografió, porque fotografió pedazos de cuerpo, todas esas cosas que en la oscuridad no se veían, pero cuando reveló las fotos, salió a vomitar afuera del laboratorio por lo que había hecho. Ese es un hecho que pasó la noche anterior. ¿Qué pasó con esa nota? Esa nota nosotros la vendimos, no sé si así o alguna de estas. Y quedó tapada. ¿Qué pasó? Como había paro, la prensa se había plegado el 29 al paro, la nota no salió el 29. Algo, en La Voz del Interior sacó alguna noticia, no muy destacada, pero importante, el día 29. Pero eso fue opacado con el Cordobazo. Claro. Perdón, el paro general nacional era 29 y 30. Córdoba lo adelanta el 29. Pero no te olvides que nosotros la foto la sacamos el 28 de la noche y no se pudo publicar. Está bien, por eso que fue opacado por el Cordobazo. Sí, ese hecho que fue muy importante a nivel, yo calculo. Sí. Quedó tapado. Bien. Yo quiero que vos contes cómo nos repartimos el trabajo. Sí, si bien no éramos socios, éramos muy compañeros y compartíamos el trabajo. Es más, no solamente compartíamos el trabajo, sino que fotos que le hacía falta a uno se intercambiaba con el otro y todo. Entonces, con mucho sueño, porque habíamos trabajado toda la noche por el accidente aéreo ese todo, nos vamos a Colón y General Paz. Pero el 29 de mayo, tipo 9:30, que decía. Claro, a las 10 se había convocado el paro en Colón y General Paz. Sí. Y sabíamos, nosotros teníamos firme de que había dos grupos que no se iban a plegar a las columnas por lo cerca que estaban del lugar del acto, que eran los empleados de correo por un lado y la gente de EP que trabaja en el edificio a la orilla del río. ¿Por qué digo las columnas? Porque este paro
tiene algunas aristas que hasta antes no habían sido nunca vistas. Cuando se iba a un acto, a una manifestación, cada gremio llevaba a sus afiliados con sus letreros, todo. Ahora se había dispuesto de que se ingresara en 4 columnas al lugar del acto. O sea, columna este, columna oeste, columna norte y columna sur. Que cualquiera fuera el gremio, se fuera uniendo a las columnas. Eso era algo novedoso y nuevo. Y otro, que si mal no recuerdo, creo que fue el primer paro activo que se hizo en Córdoba. Acá me dicen que sí, que fue el primero. Y también tenía otras aristas raras, como es la única vez que los centros vecinales se unen a un paro. ¿Por qué se unen los centros vecinales? Porque Caballero, que era el gobernador de Córdoba en ese momento, había alargado fuertes impuestos provinciales en el mes de febrero. Por eso los centros vecinales se unen a las columnas. ¿Por qué explicamos esto? Porque después, más adelante, nos vamos a dar cuenta, porque en lo que a mí respecta, yo sostengo de que el cordobazo no tiene dueños. El cordobazo pertenece al pueblo de Córdoba, sin dejar de lado ni dejar de reconocer lo que fueron los gremios, lo que fueron las organizaciones políticas y todo. Pero el cordobazo no tiene un dueño. Y después, en el transcurso de los relatos, vamos a demostrar el porqué. Entonces, veíamos ya que los ómnibus empezaban a dejar de circular. Nosotros nos encontrábamos en la esquina de Colón y Avenida General Paz, y veíamos muchísimos grupos de 4 o 5 personas caminando, yendo, viniendo. Más el dato que teníamos de que algo iba a pasar. Pero hay algo importante que quiero destacar. No solamente nosotros teníamos una sociedad diferente, éramos diferentes, había un respeto institucional que se manifestaba de distintas maneras. El empleado de comercio, por ejemplo, tenía que trabajar de traje y corbata. El que trabajaba en una industria trabajaba con el mameluco o con la vestimenta de la empresa, con el chaleco. Cosa curiosa, nosotros los periodistas también andábamos de traje y corbata. Yo me acuerdo que en ese día era un día frío, el cordobazo fue un día frío y yo andaba con un gabán, andábamos bien abrigados. Claro, después con el transcurso del día, tanto correr, obviamente que uno se acalora, pero me acuerdo que era un día frío y había mucha gente que se usaba mucho el gabán, ¿te acordás? El gabán azul. Y me tocó fotografiar en Colón y General Paz cuando vino la columna de empleo de comercio, que curiosamente el 80 o 90% está de traje y corbata. Es un detalle que quiero resaltar porque hoy, si hacemos la comparación de cómo se viste la gente, vemos que visten con lo que puede, con lo que tiene o lo que está de moda. Pero era rigurosa la corbata en esa época. Estábamos en Colón y General Paz cuando empieza a venir la columna de EPEC, que se arma la primera escaramuza en Santa Rosa. En Rioja y General Paz. Y que curiosamente algo tiene que ver el padre de Milanesio en esa columna. Sí, fue un poco más tarde eso, pero ya que lo toca. Pero conta cuando sacaron las cadenas de... Sí, hay 3 cosas, o 4, que verdaderamente me impactaron a mí ahí, lo que sucedía. Es muy difícil que algo nos impacte a los fotógrafos o a los camarógrafos, dado que estamos atrás del visor de la máquina, totalmente absorbidos, o sea, vivimos un mundo totalmente diferente a lo que nos rodea en ese momento, que buscamos hacer la fotografía, lograr el mejor ángulo, todo eso. Se da como a eso, ya que lo toca él el tema, una de las cosas que más me impactó es que vemos entrar una columna después de las 12 del día por la avenida General Paz y vamos a fotografiarla y estaba la plaza ubicada en el medio de la calle en ese momento y el monumento a General Paz estaba recubierto por unas cadenas gruesísimas de un peso impresionante. También estaba
Quintero, camarógrafo que trabajaba para una empresa que trabajaba para Canal 2. Era algo impresionante la fuerza humana esa, contra esas cadenas que las movían. Era algo impresionante. Después, pasado un rato, vemos ingresar otras columnas dispersas de 50, 60, 80 personas por la avenida General Paz, después de que pasa el tema ese de las cadenas. Entonces vamos corriendo de nuevo para encontrarnos con esos grupos, y había un grupo que venía de General Paz para Colón, que venía agazapado sobre la vereda izquierda, y vamos con él, y me llevo una sorpresa muy grande. Quien venía al frente de esa columna era mi padre, con los compañeros que habían sido compañeros míos un año antes en esa fábrica, Proyector Argentino. Ahí se da algo muy particular. Yo guardo las cámaras en el bolso y le quiero dar a Isaac el equipo porque quiero irme con mi viejo. Y él, muy cuerdo, muy centrado, me explica que no podía hacer eso porque nosotros también estábamos cumpliendo un trabajo. Me convence y me quedo. Esa fue una de las cosas más impactantes, que después voy a contar un par más, pero quiero saber. Bueno, pero volviendo a las 10 de la mañana, esta es una anécdota muy interesante, lo que él dice, muy personal. Volviendo a las 10 de la mañana, debutamos sacándole foto a la policía, empezando a tirar gas. ¿Qué hizo los grupos de policía que andaban con los carros de asalto? En Colón, General 9 de Julio, General Paz, se tomaron la esquina la policía y empezó a tirar gases, digamos, hacia Colón y Rivadavia, hacia General Paz y Santa Rosa, por donde venían las distintas columnas. O sea, ¿cuál fue el debut, digamos, nuestro? En ese momento fue fotografiar a la policía que estaba tirando gas. Para cualquier lado. Tiraba porque ya lo empezaban los manifestantes, como para que no se juntaran, para dispersarlos, empezaron a tirar gases. ¿Qué pasó? Esa tirada de gases fue como una toreada hacia los manifestantes, que empezaron a sacar, digamos, de las obras en construcción, digamos, los frentes de las obras, las maderas, y empezaron a ponerla en la mitad de calle y a quemarla. Ahí es donde empezaron las pequeñas escaramuzas, digamos, con las barricadas, sobre todo en una esquina muy típica de Córdoba, que es la calle Santa Rosa, que estaba el Palacio de los Manjares, frente del Correo. Ahí fue una esquina neurálgica donde empezó ahí la rotura de elementos. O sea, ¿qué pasó? No teníamos los grandes equipos que hay ahora, que vos tenías que un gran tele que arribabas mucho la imagen. Tenías que estar en el hecho presente, porque las cámaras eran muy elementales que trabajábamos y teníamos que estar en el foco de la escena para poderlo fotografiar. Bueno, ¿qué pasó? Esas escaramuzas empezaron a multiplicarse y a desbordar a la policía, porque la policía estaba en Colón y General Paz, los manifestantes hacían una escaramuza a 2 o 3 cuadras, iba la policía, se empezaron a multiplicar los focos. Cientos de focos. Entonces, ¿qué pasó? Nosotros, al tener 22 años, podíamos correr, éramos tipo delgados, podíamos correr, andar tras de la escena. Pero no podíamos cubrir Pero todo. no podíamos cubrir todo el espectro. Eso, por más que trabajamos en equipo, era muy difícil porque había demasiados focos al mismo tiempo. Permíteme poner un ejemplo Sí. de cómo se producían los hechos a tal velocidad, que hay una anécdota que tengo con Quinteros. Un día, hablando con Quintero, le digo que el primer herido fue un cartero que salió en manifestación desde el Correo y le pegaron con una bomba de gas lacrimógena en el pie. Y me dice Quintero que estaba a 80 metros de donde estábamos nosotros. Él estaba en la esquina de Rivadavia y Colón, a 80 metros. No, dice, el primer herido, dice, lo
lo fotografié yo, dice. Uno que le pegaron un ojo, le digo, pero nosotros fotografiamos el campo. O sea, a 80 metros era totalmente diferente el cuadro de situación. Eso para que la gente que algún día ve esto tenga una idea de la cantidad de grupos, en la cual yo considero que el error de la policía fue quererlo dispersar, porque cuando más se dispersaba, más grupos que actuaban eran. Ahora, sin magnificar la cosa y viéndolo ya a través de los años, lo que yo pienso dentro de mi teoría que sostengo de que esto fue un paro general que terminó en una pueblada, lo que yo sostengo es que como todos pensaban lo mismo, pero nadie se lo decía al otro. Entonces, cuando se empiezan a producir todos esos hechos, es como si todos querían participar y que como que todos pensaban lo mismo, era una conciencia colectiva. ¿Y por qué a veces? Y se dan cosas que no se dieron quizás nunca más. La gente de los edificios, que nada tenía que ver con los trabajadores, le alcanzaba cosas para que hicieran barricadas, o le alcanzaban agua, o le alcanzaban café, o hasta comida. Y hay un caso, que lo fotografiamos con vos, Isaac, el kiosco bar ese que estaba en la esquina de Rioja y General Paz, al frente de la casona de la municipalidad, sí, en donde el dueño del kiosco bar ese le da a los manifestantes todos los envases de gaseosa que tenía. Eso, el dueño, y le da la silla y las mesas. O sea, era una conciencia colectiva en la cual da la impresión de que todos pensaban lo mismo, nadie quedaba nada más que nadie se animaba. Sí, lo que sucedió es que al desbordarse de tal manera, la policía se vio desbordada, entonces la ciudad perdió el miedo hacia la institución policial y hacia, digamos, la sociedad toma la ciudad, porque la policía ya no estaba totalmente desactivada, no tenía más elementos para trabajar. Entonces se siente dueña la población, no para saquearla, sino para decir, esta ciudad es nuestra. Por lo que fue, claro, tendría que haber sido mucho más masivo. Claro, los saqueos. Dijeron, esta ciudad es nuestra. Entonces tomaron los barrios, tomaron las distintas cosas, que se vio superada la sociedad. Tal es así que cuando estaba en Colonia General Paz había un carro de bombero, que era un Gladiator, era un pequeño carro de bombero, que yo me acuerdo que subía y andaba con el carro de bombero, porque ya me había hartado de correr y de transpirar, entonces me subí al estribo y andaba con los bomberos, y los bomberos llegó un momento que se vieron impotentes. Me decían, no damos más, no sabemos qué hacer, porque había barricada por todos lados. Entonces los tipos se quedaron en General Paz desactivado, o sea, se desactivó la policía, se desactivaron los bomberos, salvo algunos hechos importantes de incendios que obviamente tuvieron que apagar. Pero los focos pequeños ya no los querían ni apagar. Ahora, quisiéramos retornar un poco la conversación para darle un orden, equilibrarlo. Cuando nos encontrábamos ahí en Colonia General Paz, viene un correo que eran obreros en moto, que traían datos, y nos dicen que van a reprimir a la columna sur que venía, donde venían los empleados de la Renault, que eran los más numerosos, pero era una columna grande. Cuando vamos allá, cruzamos con la moto al frente del Pisurno, y ahí estaban estacionados varios carros de asalto y patrulleros, y veíamos cómo distribuían las bombas de gases lacrimógenos, las balas para las escopetas, todo. Y la columna estaba más o menos a unos 500, 600 metros de ahí. Cuando este muchacho Correo les avisa, dicen que se van a resistir. Y se empiezan a ver ondas, gente que llevaba clavos miguelitos, o sea, iban preparados a enfrentarse. Esa columna iba enfrentada Aclarar que la columna que venía de Kaiser. Sí, pero no podemos nombrar solamente los trabajadores de Kaiser porque venía mucha gente. El gran grueso venía del cordón industrial ese. Y pero ya hay otro cordón que prácticamente queda ignorado. Pero no importa, vamos a contar esto. Entonces, se produce el enfrentamiento de la policía y la columna sur.
Pero la policía comete un error. En el lugar donde pretende interceptarlo al frente del Pisurno, estaba de un lado la universidad, de un lado del camino, y del otro lado había como un bosque de árboles y recién empezaba Parque Vélez Arfield. Entonces, cuando se dispersan los manifestantes, se abren ante la represión, algunos grupos ingresan a los campos de la universidad, otro grupo se escapa por los costados de donde está esa plantación de árboles y se dan cuenta de que llegan a encerrarlos por atrás y por los costados. O sea, encierran ese grupo que reprimen de la policía, los manifestantes lo copan. Y hay un gran enfrentamiento ahí, que dura más de 40 minutos. Pero a su vez, de enfrentarse con la policía, desbordan el cerco y ya entran a avanzar más allá. Pero también tenían la represión en la Plaza Vélez Arfield. Sí, no, eso se da después. Está bien. En la terminal. Donde él trabajó fundamentalmente ahí, había muchos profesionales en el momento. Estaba en esa época, había un muy buen profesional que era Nilo Silvestrone, que trabajaba para la revista 7 Días. Voy a contar una anécdota después de Nilo. Y ellos tenían en esa época buenos equipos, trabajaban con cámaras Pentax, con teleobjetivos de 200, de 300. Me acuerdo porque nosotros teníamos equipos de visor directo y no podíamos, digamos, hacer fotos de lejos. Pero la mayoría de estos reporteros tenían buenos teleobjetivos, que eran, como para decirte, la envidia nuestra. Yo en mi caso trabajaba con un equipo, una cámara visor directo, que tenía que arrimarme a 3, 4, 5 metros, para hacer tomas panorámicas, digamos, de lo que estaba sucediendo. En los primeros planos teníamos que hacer primeros planos. Víctor Saavedra también tenía buenos equipos. Claro, había un señor, nosotros estábamos perfectamente divididos en este aspecto. Estaban los reporteros constituidos que trabajaban para las empresas, ya sea La Voz del Interior, Los Principios, o el diario Córdoba, que ellos tenían equipos un poquito, digamos, mejor, pero no mucho. Porque en esa época el reportero, ¿qué hacía? Normalmente hacía mucho deporte. Entonces los que iban a la cancha por ahí iban con algún teleobjetivo a hacer alguna cosa. Pero la mayoría de los equipos eran equipos de visor directo sin teleobjetivo, que era lo que usamos normalmente en el Cordobazo la mayoría, salvo algunos que tenían alguna cámara reflex de primera generación con algún teleobjetivo. Perdóname, pero por eso es que nosotros teníamos que estar sobre la escena y era un esfuerzo de correr, de físico bastante importante, no solamente correr para estar en el hecho, sino llevar esos equipos que no eran nada fácil. Yo los compadezco a los camarógrafos, que era más pesado el equipo. Todavía los camarógrafos era peor. Era peor. Lo que quería comentar es que cuando termina un poco el enfrentamiento ese en el Pisurno, vienen y me avisan de un hecho que es muy poco conocido y que vale la pena resaltar. Me dicen que donde se estaba construyendo la terminal de ómnibus, en la avenida Presidente Perón y Boulevard Ilia, había un enfrentamiento muy grande. Ese enfrentamiento estaba producido por la gente de la columna este, en la cual venía gente de la Fiat, de Grandes Motores, varias industrias que estaban en Ferreira, más toda la gente que iban sumando, y en la cual se integra un grupo muy fuerte para pelear en la calle todo, que era un grupo de Luz y Fuerza de Villa Rebol. La policía los reprime y no los deja llegar y los contiene en donde se estaba construyendo la terminal de ómnibus. Y ahí se le suma la gente de la UOCRA que estaba trabajando en la terminal, más los ferroviarios que estaban al frente, y también se suman algunos grupos de estudiantes secundarios. Y había un grupo muy fuerte ahí, que deben haber sido entre 300 y 500 personas,
Pero lo que vale la pena destacar de ese grupo, porque es poco lo que se conoce, la cantidad de horas que pelearon. Porque se calcula que eso fue desde las 11 de la mañana hasta cerca de las 4 de la tarde, donde pudieron desbordar a la policía y pudieron llegar hasta lo que era el Ministerio de Obras Públicas, que quedaba a una cuadra de la terminal. O sea que pelearon más de 5 horas para avanzar 100 metros. Fotografiamos eso y ahí me entero de que la columna, que pertenecía a la Renault, estaba muy cerca de la Plaza Vélez Sarsfield. Vamos para allá y un grupo grande estaba en la terminal de ómnibus vieja que quedaba en la avenida Vélez Sarsfield. Y ahí estaba la caballería una cuadra más allá tratando de impedir de que esa gente de la terminal se juntara con la que estaba a la orilla de la cañada. Y hay un hecho que él mencionó recién sobre Nilo Silvestrone. Estaba Nilo, que era corresponsal de 7 días, la revista 7 días, nos vamos a la esquina porque había 3 o 4 policías de caballería disparando con las pistolas a la gente. Entonces me dice Nilo, esta es la foto, Horacio, me dice. Sí, le digo, pero no nos arrimemos, le digo, porque están tirando a mansalva. Dice Nilo, me juego, dice. Me juego, dice, porque esta es la foto. Y es cierto, fue la foto, fue la tapa de la revista 7 días. La tenía clara. Y se mete en un zaguán, justo entra otro policía a caballo, y ahí es donde se produce la foto. Era cierto, era la foto. Volvemos a la terminal vieja ahí, y se da un hecho digno de contar. Allá adentro había más o menos 300, 400 personas en esa terminal. Estoy hablando de donde era la terminal porque después recién hablamos de la terminal que se estaba construyendo. Y la gente había tomado la terminal de ómnibus, los obreros, y rompían las heladeras de una gaseosa conocida mundialmente, que en ese momento venía en envase chico. Era un arma perfecta, mejor que una piedra, nada, para colmo la forma que tenía la botella. Entonces agarraron el envase usado, rompieron la heladera, sacaban las botellas. Y sale un grupo de 50 más o menos a desafiar a la policía que estaba en la otra esquina, la caballería. Cuando la caballería viene para disolverlo, salen todo el grupo que estaba adentro de la terminal y los enfrenta a mano, ahí a pelear mano a mano. Ellos a caballo y esta gente hace. Y ahí es otra de las cosas que me impresiona del cordobazo. Yo vi a obreros agarrar entre 3 o 4 o 5 las patas de los caballos para tirarlo al suelo. Ver un caballo de 2 metros de alto, porque esos caballos eran un caballo impresionante, de grande y todo, y la policía no podía reprimirlo, y le agarraban las patas para voltear, y lo volteaban. Ahí cae un policía entre un kiosco de revista que estaba en la esquina y un árbol, y queda enganchado al medio, ahí lo golpea. Y en ese momento creemos que sale el primer muerto, a 2 cuadras de ahí en el Boulevard San Juan. Se corre la bolilla de que habían matado a una obrera, que era Máximo Mena. Cuando corremos para allá, ya se lo habían llevado, no había más que charco de sangre y 2 o 3 policías ahí. Y eso incrementa la cosa, el estallido social. Ahí se quema aduana, se quema círculo de suboficiales, se queman autos en la cañada, todo eso. Ahora, fíjate la cantidad de escenarios que está contando acá Horacio dentro de la mañana. O sea, esto sucedía a la mañana y parte de la tarde. O sea, había escenarios en la ciudad de distinta naturaleza. Vale rescatar, digamos, lo que él dice, porque después cuando contemos parte de lo que pasó al otro día del cordobazo, es lo que más me impresionó a mí, la zona que él está contando, de la zona de la Terminal Nueva,
lo curioso es que cuando termina el Cordobazo el otro día y vamos a fotografiar los destrozos, a mí me impresionó de una manera muy notable, es como si hubiese pasado la langosta. Me dio una sensación porque estaba los obreros de la construcción, sacaban de las obras de construcción los hierros para construir y los ponían de árbol a árbol, los ataban como si fueran hilos y eran hierros de la construcción. Ese tipo de escenas, digamos, de lo que pasó después, a mí me impresionó muy mucho ver los destrozos y de tal magnitud, digamos, digamos, la cantidad de calle. Ahora nos faltaría contar la otra parte, que cuando contamos la anécdota de mi padre, que nos adelantamos, sí, que seguimos la columna hasta Colón y General Paz, y de Colón y La Cañada, y hay otra columna, barre todo lo que es de La Cañada hasta la Plaza Colón, donde se quema Xerox, la Citroën, la Confitería Oriental y todo eso. Pero me dicen de que hay poco tiempo, y yo quiero agregar una anécdota que tiene mucho valor a esto. Ya no es el día 29, sino que pasan 3, 4 meses. Un día golpea la puerta de mi casa una persona y me pregunta si yo había estado en el Cordobazo. Le dije que sí, pero si yo había estado el día 30 de mayo en el Camino Viejo a Montecristo, donde habían hecho unas barricadas y habían matado a una persona. Le dije que sí, que yo había ido y lo había fotografiado. Entonces me pregunta que qué es lo que había visto. No, le digo, estaba la persona en el suelo, estaba tapada, había un grupo de gente, las barricadas las habían apagado, todo, yo lo fotografio. Bueno, dice, muchas gracias. Le digo, ¿por qué su interés? Dice, porque el muerto que mataron ahí, dice, era mi padre. Bueno, le digo, ¿ahí actuó Gendarmería? Sí, dice, yo soy gendarme y estaba ahí. Nunca supe si habrá tenido algo que ver o no, pero que el hijo estuvo en el lugar donde mataron al padre, sí, me lo dijo él. Me parece un dato muy relevante, la controversia de este hecho, ¿no? Pienso de que merece ser contado. Sí, bueno, lo que pasa es que como no tenemos mucho tiempo y espacio, me hubiese gustado contar que esa noche nos quedamos a dormir en el Hotel Sussex, pero no nos pudimos ir a nuestro domicilio, no había cómo. Y hubo un hecho muy importante también, que mataron a uno de los que se hospedaba ahí, le pegaron un tiro, de la jefatura tienen un tiro. Fue un hecho relevante de una gente de Buenos Aires, que tenían una inmobiliaria. Es un hecho muy importante que tampoco se menciona. Uno de los muertos en Cordobazo era un cliente del Hotel Sussex, un muchacho joven de 30 años, y casualmente lo atendió Sergio Villarruel, que estaba también hospedándose ahí, y no lo pudieron salvar. Es un hecho que me gustaría después pasarle bien los datos de qué es quiénes eran las personas estas. Queda un segundo para terminar esto, en la cual yo sostengo que era una pueblada. Nadie dice lo que sucedió el día 29 a la noche, donde se copó la ciudad, que estaba totalmente oscura, y el ejército andaba patrullando y se tomaron barrios como Barrio Clínica, San Martín, San Vicente, Ruta 9, Ferreira, un montón de lados, y en donde se produjeron un montón de hechos, en la cual no podíamos salir de donde estábamos y era imposible también fotografiar de noche o filmar de noche. Pero se sucedieron y hubo francotiradores toda la noche y nunca se supo la cantidad de muertos que hubo. Juremos con gloria morir. Y juremos con gloria vivir.